Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas que nos sintonizan por la señal de nuestros medios aliados y nuestra radio online www.contigosiempreradio.com a su programa Contigo Siempre, programa y espacio de rendición de cuentas y participación ciudadana y de una permanente agenda territorial que semana a semana llega a todos sus hogares, medios de transportación y lugares de trabajo para dar a conocer todas las actividades que realiza nuestro asambleísta Carlos Berman Reina, tanto en territorio como el trabajo en la Asamblea Nacional. Hoy sábado 14 de marzo nos encontramos realizando nuestra edición número 264 desde el puerto Manabita, la ciudad de Manta, en los estudios de televisión Manabita. Trataremos temas muy importantes en torno a la situación económica y política que está viviendo actualmente nuestro país. Néstor, buenos días. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes y televidentes de Contigo Siempre. El día de hoy tendremos un programa importante en torno al análisis de la coyuntura económica, social y política a nivel nacional. Entremos de lleno en la materia. Carlos Berman Reina, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía mantense, manabita, ecuatoriano y del mundo entero que nos sigue a través de la red de medios aliados al desarrollo de Manabí y la patria en tu programa Contigo Siempre, edición 264, desde el set de Televisión Manabita, Canal 30, como siempre, un agradecimiento a Radio Marejada de Manta, a don Tulio Muñoz, Radio La Voz de Manta, don Leonardo Zavala, Radio La Voz del Sur en Jipijapa, Rafael Falconí, Radio FB La Elegante Bella, Fernando Ver, Radio Huancavilca, Guayaquil, el economista Clever Chica, Radio CD Café de Jipijapa, César Delgado, Radio Ovación de Machala, Lidio Yauri, Radio Rumba Manavita, el señor Wilson Ortega, Radio Jamavisión del Cantón Jama, a José Luis Chica, www.minanotv.com, Andrés Can. Y recordemos que este programa se transmite en vivo y directo por Televisión Manavita, Canal 30, y se reprisa los días domingos de 6 a 7 de la noche por esta misma estación. Así es, nos acompaña el ingeniero Fernando Navia Gallardo. Él es un consultor económico, político de nuestra provincia y el país, orgullosamente manavita. Tendríamos también al economista María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y Finanzas, y al ingeniero José Antonio Camposano Cedeño, el expresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Ecocultura. Ya la tenemos en la línea, el economista María Elsa Viteri. Buenos días, María Elsa, aquí compartimos el panel con el ingeniero Fernando Navia Gallardo. Bienvenida. Manabí, el Ecuador y el mundo entero los escucha a través de la red de medios en su programa Contigo Siempre, edición 264. Buenos días, economista María Elsa Viteri, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días Carlos, y buenos días al panel. La verdad es que tengo un poquito de dificultad en la claridad de escuchar los nombres específicamente, pero en todo caso un abrazo a quienes estamos juntos en esta mesa. Y por supuesto este querido pueblo manabita, estuve hace pocos días, el día lunes en concreto, y por esa cálida recibimiento. No hay que olvidar que yo vengo de Manabí, mis ancestros son manabitas, y evidentemente no ha sido desconocido para mí el pensamiento, el actuar y las vivencias del pueblo manabita. Y bueno, estamos aquí para poder contribuir y colaborar en estos momentos en donde lo primero que tenemos que pelear o lo primero que tenemos que reclamar es precisamente por información, pero una información veraz, una información que nos permita sacar adelante nuestras propias opiniones. Así es, María Elsa, creo que el momento que vive el país amerita poder hacer varios análisis. Si bien es cierto, ya el gobierno nacional el día martes en cadena radio y televisión hizo algunos anuncios. Yo he venido sosteniendo que son simples anuncios. Algunos, ellos tienen la potestad de poder hacer, como el caso del recorte presupuestario, porque tratándose del recurso
económico, más aún el Ejecutivo maneja el presupuesto, ellos tienen toda la potestad de hacerlo, pero otros temas pasan necesariamente por la Asamblea Nacional. Y yo lo he dicho públicamente que no me voy todavía a expresar porque no sabemos qué contiene ese proyecto económico urgente que ha de llegar en los próximos días al país. Pero de lo que hemos analizado, creo que se sigue de alguna manera castigando el bolsillo de la clase media, de la clase pobre de este país, que nuevamente vuelve a contribuir con el país. Es más aún, también hay una contribución que es de los servidores públicos, solamente los servidores públicos, y este es un tema de país. Si tomamos de referencia tal vez la vez anterior, el año 2016, cuando planteamos la ley de solidaridad, fue un tema temporal. Tácitamente decía la ley que era 3 meses, 90 días. Durante 90 días era el plazo que los servidores públicos y privados contribuían por una sola vez al país. María Elsa. Entiendo que la cuestión es identificar estas medidas económicas en dos posiciones, es decir, en la ejecución en el término de lo que le corresponde a lo que es la parte ejecutiva, la parte que le corresponde al legislativo, y el hecho del análisis y de alguna manera el seguimiento que ha tenido la serie de leyes y sobre todo aquellas leyes que han venido por el plano de la emergencia. A ver, Carlos, yo creo que hay que asumir las responsabilidades, y todos tenemos que asumir las responsabilidades de lo que está en este momento pasando el Ecuador. Desde el momento mismo de haber puesto un voto hasta hoy, quienes ejercen las posibilidades de decisiones colectivas como la Asamblea Nacional. Está más que claro que la trazabilidad, el seguimiento de las decisiones que se ha tomado hasta el momento ha sido de una política netamente neoliberal, una política que gestiona o que promueve no solamente la concentración de los beneficios hacia un sector específico, el sector de poder económico, sino también la concentración de lo que son los golpes, el costo, nada más que esta vez en el ciudadano. Entonces tenemos una posición clarísima en cuanto a lo que es la filosofía o la visión del manejo de las decisiones de política económica. Hoy que tenemos dos detonantes como el coronavirus y la baja del precio del petróleo, evidentemente se puede tomar o se podría tomar como el momento preciso para tomar decisiones de correctivas, o se puede tomar como la oportunidad para poder tomar decisiones que en otras condiciones no se podrían tomar, como por ejemplo lo que ocurrió con el subsidio de los combustibles, que no fue posible tomarla en octubre pasado y que hoy, frente a esa disyuntiva del pueblo ecuatoriano, intentan que se justifique y se valide una decisión como esa. Es más, mira tú que ni siquiera se promueve desde el inicio, sino que se espera supuestamente a 15 días más para poder darle una supuesta justificación y válida actuación a nivel de lo que es esta supuesta fortalización. A ver, decía también que había que asumir, porque, a ver, Carlos, es innegable que la Asamblea Nacional en este momento, su posición tiene un fuerte condicionamiento electoral. Durante todo este proceso, las decisiones se han tomado desde la perspectiva no del objetivo de diferenciar que los ingresos beneficien a una parte poderosa y los costos perjudican a la parte más vulnerable. Se han simplemente tomado desde la perspectiva de los beneficios y el status quo y de mantener su situación beneficiada, digámoslo así, dentro del campo político. Hoy entran en un proceso en donde tienen a puertas todo un proceso electoral, y entonces evidentemente ya la situación cambia porque su estado de confort también se va a ver perjudicado. Entonces, lo que tenemos que tener perfectamente claro, Carlos, y yo sé, pues, evidentemente, que usted pertenece a la Asamblea Nacional y no lo estoy hablando a título personal o a título de nadie que está ejerciendo un cargo, le estoy hablando
como lo que corresponde, como un ente de decisiones colectivas. Entonces, hoy particularmente es el momento, también podría ser el momento oportuno para el pueblo ecuatoriano más vulnerable, que yo lo catalego en el 99%, porque ya no solamente son clases más desposeídas, sino que se han sumado la mayoría de los ecuatorianos. Hoy también tiene a lo mejor la oportunidad, por la coyuntura política y electoral, de que se tomen decisiones que realmente no sigan con la tónica de ser aquellos que pagan los costos de todos los errores de decisiones de política económica. Así es, María Elsa. Nos acompaña también, como decía, el ingeniero Fernando Navia Gallardo. Fernando, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días a toda la audiencia de esta cadena radial que para el programa Contigo Siempre usted lidera, Carlos. Gusto de escucharte, María Elsa. Respecto a la consulta de Carlos, bueno, yo pienso que son las medidas recientes resultado de una serie de acontecimientos que han venido dándose y que por acción u omisión al actual gobierno le han restado todo poder o mucho del poder político que debiera de tener un gobierno en la realidad actual para tratar de enmendar y corregir los problemas que enfrentamos. Mi punto es que las medidas, dado la capacidad de gobernanza que el gobierno tiene, son las medidas que a esta altura podía tomar. No podíamos pedir ahora una reingeniería del aparato estatal. No podíamos hacerlo porque no tiene fuerza política para ello. En octubre pasado, una medida, más allá de que se la comparta o no, de retirar los subsidios de combustible, tampoco pudo ser sostenida. No tiene un bloque en el Congreso, en la Asamblea Nacional, como para lidiar con reformas de fondo que vayan a corregir los problemas crónicos de intervención que tiene el aparato burocrático cuando intenta redistribuir riqueza en la economía. No tiene fuerzas, no tiene músculos políticos para aquello. Entonces, las medidas que vimos, que acabamos de recibir, son medidas que son consecuencia de ese muy bajo, muy débil nivel de gobernanza política sobre el aparato burocrático y muy débil capacidad de liderazgo sobre la sociedad toda. Esta debilidad política se ve agravada con los sucesos recientes del que ya se ha vuelto un problema mundial, pues del coronavirus, en donde todos parece que en medio de estas inconformidades que podemos tener, debemos enfrentar un enemigo común. Y ese enemigo común nos obliga a tomar acciones conjuntas, Estado y sociedad, porque debemos reconocer que ese análisis de coyuntura que estamos haciendo hoy en materia socioeconómica tiene que fijarse ahora en cómo evitamos que el golpe sobre la economía del territorio, sobre la economía regional que nos interesa en este momento, sea el menor posible. Porque eventos como el que el mundo empieza a sufrir, porque creo que no hemos llegado todavía a lo más grave de su crisis, desarticula las cadenas de comercio, entendámoslo de esa manera. Al interrumpirse la logística que lleva los productos desde nuestros territorios hacia los mercados más grandes, al detenerse esos fletes, a la gente dejar de consumir porque se cae la demanda de servicios, al no concurrir a espectáculos, al no concurrir a restaurantes, estamos ante un problema de mayor deterioro de la actividad económica y es donde debemos de fijarnos ahora. En ese sentido va mi primera recomendación, especialmente para el empresariado privado de Manabí. Pienso que es el momento de conversar como cadena productiva con los organismos privados de financiamiento, porque ante una caída sostenida de la demanda, debemos de pensar en refinanciar endeudamientos de corto plazo para pasarlos a largo plazo. El nombre del juego para sostenerse en un escenario recesivo prolongado es la liquidez, es la conservación de capital de trabajo. Las organizaciones empresariales deben ir a enfrentar estos momentos esbeltas, es decir, con los recursos mínimos indispensables
y abiertos a oportunidades con la suficiente flexibilidad para adaptarse a un escenario cuya situación final desconocemos. Eso inicialmente, Carlos. María Elsa. Sí. Aló, Fernando, qué gusto estar ahí. Yo creo, Fernando, que es importantísimo lo que mencionas, pero es importantísimo plantear la premisa inicial. Dicen que el primer error de pensamiento que uno puede cometer es no saber elegir la premisa de generalización, que en el mundo occidental, como es como convertido el tema de argumentación, de discusión y de planteamientos en un sistema deductivo, es decir, de lo general pasar a lo particular, y no como es realmente a partir de las experiencias construir lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no? Eso es el método inductivo. Yo creo que estamos partiendo, Fernando, de una elección errada de esa generalidad. Estamos dando validez y estamos partiendo por dar por sentado que es válido, que tenemos un mundo de una forma, que tenemos unas leyes de una forma y que es imposible cambiar. ¿Por qué lo digo? Porque efectivamente has planteado exactamente la problemática, el diagnóstico y las formas o los mecanismos o los instrumentos que podríamos actuar. Pero te has olvidado de que realmente lo que hay que cambiar es precisamente tener única y exclusivamente esas formas. Por ejemplo, ayer decía en una entrevista que me hicieron a partir de que decía que la banca ecuatoriana decía que habían estado siempre ahí apoyando y reinvirtiendo sus utilidades con crédito. Y yo le decía, a ver, la banca ecuatoriana, ¿cómo daba crédito? Primero, no todo el mundo le da crédito. Las condiciones para dar crédito son tremendamente discriminatorias, pues. Segundo, el costo al que dan el crédito es enorme, pues, el costo. Y tercero, cuando existen problemas que ni siquiera son controlados por ti, no que son shocks externos o que vienen de la parte externa, dejan de ser tus amigos y se convierten en verdugos y te quitan no solamente lo que te prestaron o lo que conseguiste con lo que te prestaron, pues, sino que te quitan todo lo que acumulaste en tu vida y además te siguen dejando endeudado, pues. Entonces, a ver, el llamado evidentemente a sostener la demanda, a sostener la productividad y más, tiene una premisa antes, que es la que debemos atacarte. Es la visión con que se actúa. Mientras tú sigas manteniendo el hecho de que, como piensan los banqueros, el objetivo y el negocio principal es la acumulación a la intermediación financiera, ¿no verdad? En ese momento nunca van a tener reactivación, así los tengas todos los días ofreciendo crédito. ¿Por qué? Porque el campesino al cual le ofrecen el crédito, el pequeño inversionista turístico al cual le ofrecen el crédito, el pequeño comerciante al cual le ofrecen el crédito, en realidad su ganancia la está haciendo para compensar y generar la concentración de la ganancia bancaria, pues. Entonces sí es importante antes pensar en una visión de cuál es el objetivo de todos estos instrumentos. Porque si no cambiamos absolutamente nada. Si no vamos a dinamizar. A lo sumo lo que vamos a tener es a la gente actuando. A lo mejor sí, con una posición de subsistencia, pero de ninguna manera de desarrollo y bienestar, pues. No sé si escuché bien tu exposición, pero en todo caso, desde mi perspectiva, no solamente es hablar de los instrumentos y de los paliativos frente a una coyuntura inmediata, porque ni aún la coyuntura inmediata va a ser lograda o va a ser revertida
porque los fines, los objetivos en sí mismos permiten. Entonces, mientras la banca nacional, por ejemplo, no entienda que su negocio no es el central, que el negocio central es de los productores, es de los que crean riqueza, estamos mal. Sí. Ese es mi planteamiento. Así. Esa es mi exigencia al tema de toma de decisiones de política y al toma y mejor dicho, la contribución de nosotros como ciudadanos en apoyar o no una corriente. Pero ¿qué podemos esperar si tenemos un ministro de Finanzas que no cree en el sector del gobierno? Entonces, ¿cómo vas a pensar que él está preparado y que él está pensando en generar acciones de política, tomar decisiones de política que vayan en función de un actor positivo del sector público ecuatoriano? Pues tienes un vicepresidente que no cree en el sector público, que no cree en el canal de reactivación, en el motor de reactivación que tiene que ser necesariamente el sector público ecuatoriano en estos momentos, pues. Entonces, ¿cómo le entregas a alguien que nunca en su vida ha pensado en cómo hacer las cosas a través de ese sector? Porque no cree, porque dentro de su concepción no existe sino la única posibilidad. Su ley es, su premisa mayor es, nosotros somos los únicos que sabemos cómo hacerlo y nosotros somos los únicos que tenemos derecho a trabajar y de ahí lo que corre. Así es, María Elsa. Verá, yo creo que nosotros lo hemos dicho públicamente, lo hemos expresado en el Pleno de la Asamblea, lo hemos venido anunciando en los diferentes medios de comunicación en este mismo programa. La banca privada ha generado en estos 3 últimos años más de 1.500 millones de dólares de utilidad, si bien es cierto, lícitamente, pero no puede ser que cuando hoy más que nunca que se necesita que la banca empuje hacia el desarrollo, hacia la reactivación económica. Nosotros hemos hablado de esa cantidad que ha generado utilidades. Destinen líneas de crédito para el pequeño y mediano sector productivo que permita ir a intereses más allá máximo de un dígito a largo plazo con condiciones que permitan la reactivación económica, ellos más que nunca. Y indudablemente la banca pública también tiene que aportar para crear un fondo que permita reactivar. Y como hace un momento dado también lo mencionaba Fernando Navia, los sectores productivos hoy más que nunca necesitan fondearse para poder apuntar a tener capital de trabajo, tener liquidez, porque los impactos, mire, por eso nosotros siempre hemos defendido el trabajo legislativo, por lo menos nosotros sí, porque trabajamos en esa línea, en esa visión. Por eso convocamos al ministro de Agricultura y al ministro de la Producción para que informen cuáles son las contingencias que está presentando. Al tener una economía dolarizada necesitamos que ingresen más dólares de los que sale. Ha habido un exceso de importaciones en el país. ¿Qué va a pasar con los mercados, con los productos que generan esa balanza comercial, la balanza de pago que tanto necesitamos? ¿Qué va a pasar con el camarón? ¿Qué va a pasar con la pesca, el atún? ¿Qué va a pasar con el banano, que son los 3 principales productos exportables, que ahí generan alrededor de 8.000 millones de dólares? China compra el 55% del camarón ecuatoriano, que genera casi 2.000 millones de dólares. La Unión Europea es el principal comprador del atún en toda su dimensión. ¿Qué va a pasar si se controla el mercado? Mi querido Carlito, pero el tema es que se han quedado pendientes algunas de las cosas. Yo entiendo perfectamente, pero por ejemplo, yo sé que no hay que llorar sobre la leche derramada, pero por ejemplo, durante todo este tiempo, y ojo, no solamente es desde el punto de vista del ejecutivo, sino también el legislativo, porque tenía la responsabilidad de visibilizar alguna normativa y algunas leyes o incorporar dentro de las leyes propuestas algunos elementos que iban precisamente directamente a proteger y a prevenir ese tipo de eventos que estamos viviendo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué nunca se apoyó el tema de que los bancos no tengan sus depósitos
en paraísos fiscales, sino que las tengan aquí. ¿Por qué no se apoyó en determinado momento? Sí se apoyó una propuesta de una ley de exportaciones y de inversiones, en donde lo que se hacía era la posición o se beneficiaba a la salida de capitales, más bien una política en donde así, discúlpame, como se trabaja en el día a día, y Fernando lo sabe, como se trabaja en el supuesto eficiente sector privado, con cuadros de objetivos y de metas. No, señor, usted está motivando o está abriendo la política de exportación del Ecuador para los tradicionales y para los no tradicionales. Yo quiero, vamos a ver, ¿cuál es su plantilla de visita de países? Muy bien, esas visitas de países tienen que tener esta meta de exportación por producto y esta meta de exportación por empresa si quien se quiere. Porque estoy apoyando tanto a ese empresariado exportador que algún resultado efectivo y medible me tiene que traer, pues. ¿Por qué? ¿Por qué no se apoyó o no se visibilizó en determinado momento? Que es importantísimo la trazabilidad de saberes. Si realmente las capitales que vienen son inversiones de extranjeros o son pseudas inversiones extranjeras, y de dónde se originaron. ¿Por qué no se controla el verdadero porcentaje de las exportaciones que se tiene que quedar afuera y el resto tiene que venir al interior? O sea, son elementos que Fernando estará de acuerdo conmigo, porque Fernando tiene un trabajo muy grande de eficiencia en el sector privado. Fernando, ¿estoy mintiendo o no? ¿Esas son o no son las metas que se ponen a nivel privado? Y si cumpliste, te quedas, y si no, chao. Bueno, ¿por qué, si son tan expertos en esa materia de la filosofía privada, no en el sector público? ¿Por qué en el sector público a lo mejor el indicador es cuántos países has visitado, cuántas fotos te has tomado y no cuántos resultados has traído? Porque escúcheme, María a Elsa, mí, al interior del gobierno, en su momento, ¿sabe lo que se me cuestionó? Que había viajado mucho en la época de la revolución externa. Y quiero que el pueblo ecuatoriano sepa que en muchas ocasiones me descontaron sin yo saber algunos viáticos. Y escúcheme, terminé yo sin sueldo. Y después, María cuando Elsa, vino el resultado de la deuda externa, nadie se acordó de eso. Pero fue contundente. La tercera parte de la deuda, pues. María Y si Elsa, usted revisa los costos en los que se incurrió con esos supuestos viajes míos, que tenía que estar yendo y viniendo para atender nacionalmente, porque había tosudeces o porfiadeces de que no, que tenía que ser yo la que entregara en manos del presidente de la asamblea el presupuesto, y en alguna ocasión me tuve que hacer un viaje para entregarle en manos del presidente la proforma presupuestaria que había sido dirigida por mí, que había sido construida por mí a través de mis técnicos. Me tuve que hacer un viaje a entregar la proforma y regresarme con las mismas, porque estábamos en los momentos decisivos de lograr el mayor éxito en la historia económica que ha tenido el país, que ha sido la renegociación de la deuda del 2009. Y a propósito de eso, ¿sí se han dado cuenta que hoy el Fondo Monetario Internacional está pidiendo clemencia para Argentina ante los acreedores públicos, privados, haciendo la quita? ¿Sí se han dado cuenta que en el 2009 el Ecuador soberanamente, demostrando y con argumentos, demostramos qué parte era la que le correspondía al pueblo ecuatoriano y qué parte a la invención del sistema financiero internacional, con dignidad, con inteligencia, con compromiso, buscando acciones e instrumentos reconocidos por ellos mismos? ¿Sí saben lo que hizo el pueblo ecuatoriano en el 2009, no? Bueno, hizo la quita, pero la quita soberana, la quita
Nacional, aquí está demostrando que nosotros no éramos tramposos, que nosotros pagábamos nuestras responsabilidades, pero que no éramos tontos para asumir la ajena. Bueno, hoy lo que dice el Fondo Monetario Internacional con Argentina es decir, hay que quitarle porque la deuda es declarar, pero ¿sabes qué? Se la vamos a quitar porque pobrecitos no pueden manejarlo. Démosle asiento, como dicen mis compatriotas de arriba. ¿Se da cuenta? Así Entonces, es importantísimo no solamente pensar, Carlitos, en llevar las estadísticas y el registro de cuánto ha ganado la banca. No, es importantísimo que eso nos sirva de información para mañana, cuando tenemos la decisión en nuestras manos, no nos tiemble, pues, y poner en esas leyes cosas que realmente impidan esta liberalidad que siempre ha perseguido los grandes grupos económicos y sobre todo el sistema financiero nacional, pues, que nos ha desbaratado. ¿Cómo es posible? Discúlpeme, pero yo todavía no entiendo que frente a resultados excelentes de manejo de dos crisis provocadas por el sector externo o externamente, shock externo, en donde fue fundamental la política comercial, y estoy hablando de salvaguardas, tratando de controlar la salida de divisas del país, y que fueron el resultado exitoso y salir sin paquetazos. Hoy realmente se lo digo como que no sirve, no se actúe en ese sentido, y no se den cuenta que realmente si no tenemos posibilidades de manejarnos con política monetaria, tenemos que agarrarnos de ese tema, más aún si ya no está resultado para salir, no ilesos, porque en un shock de esta naturaleza nunca se sale ileso, pero por lo menos no golpear al 99% de la ciudadanía. Eso es lo que hay que pensar, mi querido Carlos. En el momento en que tenemos en nuestras manos paquetes de leyes, paquetes de decisiones, impedir pues que se hagan esas barbaridades. Lo que yo he dicho, la mayor corrupción en un país es convertir lo ilegítimo en legal. Acuérdese, en el 98, ¿qué fue lo que permitió el feriado bancario? La decisión 42ª de la Constitución, que la hizo ¿quién? El doctor Aseca. El doctor Julio César Trujillo pavimentó el camino. Y escúcheme, ¿qué pasó? Después de 10 años, ¿pavimentó quién el camino a la desinstitucionalización y al desbaratar toda la institucionalidad ecuatoriana y la defensa? ¿Quién fue el actor a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio? El doctor Julio César Trujillo, experto en esto. ¿Y qué dijo la Asamblea Nacional? ¿Qué dijeron todas las instituciones? Absolutamente nada. ¿Cómo se permite hasta este momento la ilegalidad de alguien que tuvo que ser cambiado como el Contralor, que es el brazo ejecutor, para que no se permita al pueblo ecuatoriano tener opciones? Porque económicamente hablando no es que no tenemos opciones, es que no se deja ingresar a alguien con sentido común. Ya no hablemos con razonabilidad, ya no hablemos con corazón, a que tome las decisiones que necesita el pueblo ecuatoriano. Carlos, hay que asumir las responsabilidades. La institucionalidad ecuatoriana tiene que asumirla. Y escúcheme, yo he sido la primera que he dicho, no solamente el Ejecutivo, no solamente el Legislativo, no solamente el Judicial Judicial, no hablemos de todos los organismos de control. Los partidos y movimientos políticos tienen que asumirlo también. ¿Sabe por qué? Porque en este momento la percepción que yo tengo es de un hambre y una sed de participación ciudadana, del ciudadano común. Así hemos es, fallado María. todos, y hay que asumirlo. Y nos lleva a situaciones que van directamente relacionadas a cosas que van a la vena en el plano económico, como es la política económica. Son importantes reflexiones, importantes consideraciones que ha hecho
la economista María Elsa Viteri, y como lo habíamos comentado, tenemos también otros invitados y habíamos con ella convenido tener un espacio de tiempo en función de darle ejecutiva a este programa. Siempre será importante tener puntos de vista, y más aún de una persona que ya estuvo en el Ministerio de Finanzas en 2 etapas diferentes de este país. Así que un agradecimiento eterno, fraterno, al economista María Elsa Viteri por esas reflexiones, por esas sugerencias. Vamos a seguir trabajando en este mismo tema, en otros programas. Indudablemente vamos a seguir contando con su opinión, su criterio. Muchas gracias, María Elsa, y continuamos. No, gracias a ustedes. Yo también he hablado en esto, estoy atrasada por acá, pero sabes que me encantaría poder en algún momento estar en vivo, porque se pierde mucho a través del teléfono, y temo que a veces no escuché mucho todas las posturas, y a lo mejor en algún momento nos podemos ver tanto para ustedes, para ti, como para la ciudadanía. A lo mejor va a ser mucho más productivo. Disculpas si me he tomado más del tiempo. No, siempre será importante el tiempo, más aún cuando se trata temas fundamentales para el desarrollo del país. Fernando, ¿alguna consideración especial sobre lo que hemos escuchado de María Elsa? Sí. A tener el contacto con el ingeniero José Antonio Camposano Cedeño, presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Agricultura. Yo, Carlos, gracias. Después de escuchar al economista, yo sí quisiera que todos caigamos en cuenta que tenemos la imperiosa necesidad de mirarnos como sectores productivos para poder construir desarrollo. Nosotros no podemos seguir en la lógica Estado contra sociedad, ni ricos contra pobres, ni privados contra públicos. Nosotros debiéramos de meternos en la lógica y en la visión de mirar las cadenas y aglomerados productivos de los cuales somos parte. Entender los problemas que hay que corregir y usar instrumentos de mercado, porque son los únicos que tenemos para enmendar ineficiencias, para enmendar desigualdades, con un órgano rector que incentive la generación de empleo y la precipitación de riqueza adicional sobre los territorios. Muy probablemente, como en la gran mayoría de las cadenas productivas que dependen de la agricultura especialmente, vamos a poder mirar que existen eslabones de la cadena que son más poderosos que otros. Eso se da. Y el deber de los gobiernos cuando intervienen en una cadena es tratar de redistribuir esas condiciones para mejorar esos tal vez muy altos niveles de desigualdad. Si la banca está ganando dinero, pues, y se pretende quitarle 500 millones de dólares para pagar la deuda, bueno, serán probablemente 4.000 millones de dólares los que se dejen de dar en créditos. A lo que me refiero con esta reflexión es que las medidas de intervención sobre la cadena, si bien tienen que ser redistributivas, tienen que tener claro que la intervención no puede desanimar a los generadores de riqueza, y conseguirlo es un verdadero arte. Nosotros no lo hemos conseguido en el Ecuador. Nuestras intervenciones sobre la cadena han ido directamente a la infraestructura, se han concentrado en infraestructura. No hemos sabido hacer desde el aparato burocrático central ni del regional fomento productivo de tal manera que se mejoren las condiciones de desigualdad. Esa es la realidad. Llevamos 50 años de ejercicios fallidos, y cuando hemos hecho carreteras han servido para que el pobre se vaya a la ciudad más rápido, porque no ha habido la intervención de fomento productivo oportuna, eficaz, para que se quede utilizando esa carretera en la generación de riqueza. Fernando, vamos a darle paso al ingeniero José Antonio Camposano Cedeño, el expresidente
ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura. José Antonio, buenos días. Muchas gracias por atendernos este llamado telefónico. Estamos en nuestro programa Contigo Siempre, que lo llevamos a cabo desde el set de televisión Manavita, y estamos enlazados con la red de emisoras Alianza al Desarrollo de Manabí y de la Patria. Bienvenido, muchas gracias, José Antonio. Carlos, muy buenos días y muy buenos días a todos quienes nos escuchan esta mañana. Así es, yo creo que lo hemos venido manifestando, la complejidad del momento que vive el país y que vive el mundo entero. Más aún nosotros que tenemos una economía dolarizada, cuando dependemos de varios factores externos y sobre todo de lo que representa la balanza comercial del sector productivo. Hoy en día el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo. Y no podemos nosotros extraernos del momento que vive el mundo entero. China, que es el principal comprador, el principal destino de las exportaciones camaroneras del Ecuador, que llega a casi el 55% de dichas exportaciones. Nosotros estamos preocupados y de hace algunos días hemos convocado, y esperemos que la próxima semana se cristalice, la presencia del ministro de Comercio Exterior, Producción, Acuacultura y Pesca, para ver cuál es el plan de contingencia, para buscar en un momento dado mercados alternos que permitan seguir desarrollando esta actividad que es fundamental. Si bien es cierto, las exportaciones llegaron el año pasado a casi 3.900 millones de dólares, exportaciones que tienen que ver con el sector camaronero. Por lo tanto, es nuestra obligación también tener una fuente de diálogo con los sectores productivos, con estas actividades que inciden directamente en la generación de plazas de empleo y trabajo. José Antonio. Sí, efectivamente, como usted señala, cuando una cadena productiva está expuesta a factores externos, porque básicamente comercia con mercados internacionales, tienen que existir esos planes de contingencia que consideren aquellas situaciones sobre las cuales no tenemos control. En el caso particular del Ecuador, partimos del hecho de que tenemos una economía dolarizada. Esa economía dolarizada establece que las estructuras de costos de las empresas, especialmente aquellas que exportan, sean estructuras mucho menos flexibles y por tanto cuando hay este tipo de remesones económicos, a diferencia de lo que han hecho nuestros vecinos, Colombia, Perú, lo que ha hecho Rusia, lo que han hecho otros países a través de la devaluación de sus monedas, es decir, tratar de dar un respiro al sector empresarial y ganar algo de competitividad por la vía de licuar costos a través de este realmente efecto irregular o de efecto antinatural que es la devaluación, porque al finalmente la devaluación le pasa la factura al ciudadano a través de la pérdida de poder adquisitivo real en sus territorios y adicionalmente el efecto rebote que lo conocemos como inflación finalmente. Entonces, a pesar de que esto se da, los países tienden a aplicar esta medida y le dan cierto respiro a sus productos de exportación cuando las monedas cambian su valoración entre ellas. En el caso puntual del Ecuador, al tener dólar, nosotros no podemos aplicar las evaluaciones y por tanto nuestra estructura de costos se infla, de tal manera que hoy varios productos de la oferta exportable tienen dificultad para competir en mercados donde la moneda se devaluó o en mercados donde compiten otros países que pueden devaluar. Este último, el caso del sector camaronero, que al no poder devaluar tiene dificultad para competir, por ejemplo, con India, cuyo tipo de cambio frente al dólar se contrajo y por tanto los costos de producción internos para los productores en ese país bajan y pueden ellos ofrecer a un costo más competitivo. Eso es lo primero. Lo segundo es cuando uno tiene una afectación en la demanda de aquellos mercados que están adquiriendo un importante volumen de producto. Por ejemplo, el caso de China con el camarón. Debería haber mecanismos que permitan inmediatamente sostener la exportación a ese mercado. Ventajosamente para el sector camaronero, esto que fue una desventaja hace 6 semanas atrás, 2 meses atrás, la alta dependencia que tenemos con el mercado chino, que sin duda nos jugó un factor en contra, porque al contraerse la demanda en ese mercado, los precios internacionales del camarón tienden a caer porque usted al ofrecer productos, y especialmente el Ecuador que está en una
en una etapa de crecimiento de su producción de manera sostenida. Incluso las cifras de enero y las cifras de febrero ya arrojan como resultado que el Ecuador ha producido más camarón que en 2019 y ofrece más camarón al mercado que en 2019. Cuando usted no tiene una demanda del otro lado dispuesta a absorber todo ese volumen de producto, la vía de escape para poder sostener esta balanza que existe, que es de oferta y demanda, es la variable precio. Eso que nos afectó entre los primeros 6 semanas del año empieza hoy a mostrar cierto nivel de recuperación, porque China logra anunciar la recuperación parcial todavía del brote de COVID-19 y por tanto empieza a reactivar su demanda. Una reactivación que seguro va a ser paulatina, porque esto no es un efecto rebote inmediato. Tenemos datos del mercado chino que indican que si bien los ciudadanos empiezan a regresar a sus trabajos, a consumir algo fuera de sus hogares, es decir, a visitar restaurantes de manera no continua pero paulatina, todavía vemos que la estadística nos muestra que en fines de semana la ciudadanía todavía prefiere quedarse en sus hogares, es decir, el consumo de fines de semana aún permanece afectado, pero hay una recuperación. Hoy eso le ha permitido al Ecuador recuperar cierto terreno y hay una leve recuperación de precios internacionales. Todavía estamos lejos del precio promedio de 2019, pero ya no estamos en esa situación de primeras semanas de febrero en las que sin duda había una preocupación porque nuestro principal mercado estaba afectado. ¿Qué es lo que queda hoy para culminar en esta larga respuesta que he tratado de ofrecerle con todas las explicaciones de la situación de nuestra cadena? Nos toca monitorear lo que está sucediendo en Europa y lo que está sucediendo o sucederá pronto en los Estados Unidos. Será un efecto muy parecido a lo que vivimos ya con China, es decir, una contracción de la demanda. En Italia ya lo vivimos desde hace 2 semanas, donde Italia ya le dijo al Ecuador, no te puedo seguir recibiendo más producto porque yo tengo stock, tengo inventario, y lo que proyecto que va a suceder en las próximas semanas es que el consumo se va a paralizar porque tenemos ya un pleno brote de la enfermedad. Italia no ha llegado al pico del brote, que es cuando la situación más se agrava. Eso todavía no se ha dado, y eso es importante monitorearlo. ¿Por qué? Porque en China el fenómeno o este primer brote tuvo una duración aproximada de 6 semanas, desde el momento en que el brote empezó a tomar fuerza hasta el pico de la enfermedad y la contracción del número o la reducción del número de enfermos diariamente reportados. Eso más o menos tomó 6 semanas. En el caso de Europa, desde Suiza ya se anuncia que el pico del brote llegaría en el mes de mayo recién. Es decir, estamos calculando más o menos 5 semanas al pico, más 5 semanas de decadencia del número de enfermos, quiere decir que estamos hablando de 10 semanas, casi 2 meses y medio. Hay que ver si los números que arroja Suiza son correctos, si es que esto no va a durar un poco menos, pero si llegara a ser así, tendríamos un mercado afectado por lo menos hasta mediados del mes de junio. En Estados Unidos habría que hacer un ejercicio similar. Son ambos, entre la Unión Europea y los Estados Unidos, 2 destinos que compran el 35% del camarón ecuatoriano. Así que este es un poco el panorama de la situación. Es necesario, hemos hablado con el ministro de Comercio Exterior, en estos momentos lo único que realmente se puede hacer en materia de política pública en los tiempos que se requiere, porque si bien se puede hacer mucho, pero esto es un asunto de tiempo también, y uno ve cómo los países han tomado decisiones en ese sentido, es generar la liquidez suficiente para que estas cadenas, todas exportan camarón, banano, atún, flores, cacao, etcétera, pero todas dependen de una amplia base de productores en el país, y esa liquidez tiene que llegar para que la empresa exportadora pueda mantener los niveles, los tiempos de pago y los volúmenes de pago que ha venido manejando antes del fenómeno del COVID-19. Hoy la liquidez se afecta porque el importador, que todavía no logra vender el 100% de su stock, de su inventario en el país destino, no cuenta con la liquidez para comprar los volúmenes que estaba comprando. Le dice al exportador, tengo que bajarte los porcentajes de anticipo, tengo que comprarte menos que lo que te estaba comprando. Entonces, esa iliquidez que arranca en el mercado destino, afectado por las restricciones de movilización de los ciudadanos, se traslada al exportador y evidentemente el exportador tampoco cuenta con la liquidez para poder manejar las compras locales. El negocio de exportación, especialmente en camarón, por los volúmenes que manejamos, es un negocio que requiere muchísima liquidez, especialmente porque el 70% de nuestro volumen se destina a China, mercado que tiene un tránsito de 40 a 45 días. Es decir, usted no recibe el pago total del producto, sino hasta 45 días después
cuando el contenedor llega, el contenedor finalmente es desadanizado. Eso puede tomar entre 55 y 60 días, porque recuerde también que la logística en los puertos está afectada. Hay contenedores que todavía no salen, hay barcos que ni siquiera les autorizan llegar y atracar para desembarcar, porque recién las aduanas chinas están contando con el personal suficiente para poder proceder con todo este asunto de la desadanización. Entonces, hay un compás de espera, es necesaria una intervención inmediata. Cualquier intervención de mediano plazo no va a solucionar el problema de hoy, ¿no? Hay mucho que hacer en el país, pero lo que se requiere son acciones como las que han hecho otros países. Facilitar liquidez, facilitar líneas de crédito con realmente condiciones favorables, porque nadie quiere generar más deuda en un negocio privado para arreglar un problema de liquidez de capital de trabajo. Usted encarece su operación, de eso no se trata, pero sin duda son realmente las únicas alternativas ante el problema que genera este brote internacional de COVID, ahora ya denominada una pandemia. Muy bien, José Antonio, también nos acompaña en el set el ingeniero Fernando Navia Gallardo. Él es un consultor económico, político, orgullosamente manabita. Fernando, después de haber escuchado con prolijidad, con la claridad a José Antonio Camposano, quién mejor que él como presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Cultura, el escenario que nosotros ya lo habíamos también analizado y habíamos la semana pasada también tratado, y este programa también básicamente es eso, precautelando primero lo que representa el sector camaronero en la incidencia de la balanza comercial del país. Segundo, la generación de plazas de empleo y trabajo, es una de las actividades productivas más importantes del país. Fernando, ¿qué podríamos acotar nosotros? Gracias, Carlos. Un saludo a José Antonio, espero verlo pronto y espero que el sector y sus empresas superen este trance, así como todas las empresas que agregan valor y generan empleo en nuestro país. Una precisión, mi querido Carlos, yo consultor político no soy. Me dedico a estudiar y a proponer a mis clientes soluciones, que es lo que uno como consultor trata de ofrecer como servicio. Creo que el sector camaronero es un muy buen ejemplo de ese modelo de organización sectorial o de cadena que hablábamos al inicio de este programa. Yo recuerdo hace poco más de 20 años, cuando el sector estaba, año 99 debió haber sido, siendo castigado por el virus de la mancha blanca que diezmaba las poblaciones de los cultivos. En ese momento el sector ya estaba organizado y pudo hacer de esta crisis o de esa crisis un momento de oportunidad. Intercambiaron conocimientos, trajeron gente del lejano oriente, superaron el problema. Y ese sector hoy nos permite a nosotros los ecuatorianos tener una muy considerable oferta de mano de obra nacional colocada y una exportación que debe haber superado al 2019 unos 3.600 millones de dólares. Entonces, noten, amigos, que los sectores que tienen organización de cadena, institucionalidad de cadena, como la Cámara de Acuacultura, el sector floricultor, el sector que tiene una fundación que aglomera a sus productores, como la Fundación Mango, el sector atunero que tiene su institucionalidad a través de Atuneg, a través de CEIPA. Esos son los sectores que en los últimos 30 años han sacado adelante la locomotora del empleo del lado privado en el Ecuador. Eso es lo que necesitamos, pensar como cadena productiva, integrarnos y organizarnos como cadena productiva para la solución de los problemas que la competencia, que el mercado, que los desafíos del día a día nos presenten. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera citar que los otros productos que forman parte de nuestra cartera de exportaciones también están pasando días difíciles. En el caso del sector bananero, recordemos que este primer semestre debiera de ser, como ha sido siempre, el semestre de mejores precios para el sector. Y está pasando en este primer semestre días difíciles. El precio, supe ayer por conversaciones con uno de mis clientes, que se recupera un poco, pero se tiene el temor de que esos flujos navieros se interrumpan al
generarse mayor gravedad en la situación del derrame, del despliegue de esta enfermedad. Entonces, nuestra preocupación por el sector bananero, y esperamos que logren como sector organizarse para enfrentar este desafío. Esperemos que China se mejore, porque a China se le exportaron en el 2019, entre todos los productos que le ha vendido el Ecuador, casi 2.700 millones de dólares. Camarón fue más del 70% de aquello, luego petróleo con un 10% y banano un 8%. Eso hace pues el 90% de esos tres productos, las exportaciones a China en el 2019. Pareciera que en China el problema superó su peor momento y esperemos que así sea. Preocupados ya de manera estructural por el café, nuestro café sigue bajando en cosecha, en hectáreas sembradas, en cosecha, en producción de sacos, sigue bajando anualmente, y allí amerita una medida estructural o medidas estructurales, pero ojalá tomadas desde una organización de cadena. Y en cuanto a cacao, también tenemos un problema en materia de precios, descendiente desde ese pico que tuvimos a enero del 2019, que llegó en los mercados internacionales el commodity a $2.700 la tonelada, Carlos. En materia de petróleo, preocupación. Yo creo que así como en el sector privado, nosotros debiéramos estar preparados entre todos los sectores exportadores de que pudiéramos perder unos 2.000 millones de dólares en exportaciones, fruto de esta crisis. También del lado público, el petróleo hoy día tiene ya una brecha de aproximadamente $20 en el precio, tanto para el Napo como para el Oriente, para los dos tipos de petróleo que cotizan o que tienen precio marcador en bolsa, con referencia al WTI. Allí nosotros pudiéramos tener también un desfase superior a los 2.000 millones de dólares. Es decir, hay un problema como país que públicos y privados debemos abordar para ver cómo lo enfrentamos, que es un escenario probable de una merma en ingresos de nuestra oferta exportable por alrededor de 4.000 millones de dólares este año, y probablemente tengamos que contar un poco más. Entonces, ese es el enemigo común que como sociedad tenemos que encarar y organizarnos como lo hemos hecho antes para salir adelante con el favor de Dios ante estos desafíos que nos presenta la realidad actual. José Antonio, siempre será preocupante para nosotros poder seguir caminando hacia el desarrollo, poder plantear medidas que permitan que las actividades productivas, que refleja inmediatamente un desarrollo y en consecución generación de plaza, empleo y trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos prestos para desde la Asamblea Nacional poder colaborar en todo lo que concierne a mantener la estabilidad, que es muy difícil desde luego con todo este panorama externo que estamos claros que se ha presentado en el país. Los dos generadores claros que permiten el desarrollo del país es tanto la plaza, empleo y trabajo a través de la empresa privada, como la generación de la obra pública, que a su vez tiene una incidencia también en la generación de plaza, empleo y trabajo. Por lo tanto, esa será nuestra coyuntura, y tan pronto nos confirmen la fecha de la comparecencia del ministro a nuestra comisión, le haremos oportunamente saber a usted como al resto de sectores productivos para buscar juntos algún tema que permita coyuntural. Sabemos que el principal problema es mantener la liquidez, mantener el recurso para seguir apuntando a capital de trabajo que permita seguir buscando nuevos, inclusive nuevos mercados, que es nuestra preocupación. Usted lo decía con claridad y es verdad. Después de China, los dos siguientes mercados son la Unión Europea y Estados Unidos, que prácticamente sabemos lo que está pasando en Europa y de manera especial en Italia. Por lo tanto, es una complejidad, y por eso nosotros tratamos de buscar siempre ese puente para armonizar y buscar alguna salida desde el campo técnico, legal, económico y político, desde luego. Sí, efectivamente se requiere un trabajo colectivo. Ojalá esta situación nos sirva de lección de lo que hemos registrado en la cadena, aquellos productores que hoy digamos que han podido sortear esta problemática o están sorteando esta problemática
con menor magnitud o con menores problemas son aquellos que han logrado a través de capital propio realmente, porque han podido acceder a él, tecnificar sus procesos y por tanto reducir sus costos sin afectar la calidad de su producto, manejar ciertos costos que a la fecha aún les permiten, con dificultades, pero les permiten ser competitivos. Eso es una lección que nos queda ya para la aplicación de medidas o de políticas públicas que en el mediano plazo le permitan a productores mejorar indicadores de productividad por hectárea, les permitan aplicar tecnologías de punta. El cambio de la matriz energética, por ejemplo, es un plan nacional que debería tener un responsable directo y debería estarse ejecutando en el país, especialmente con la capacidad de generación que tiene el Ecuador y que todavía no logra colocarla 100% en el mercado, porque una cosa es la generación y otra cosa es la distribución y comercialización de la energía. Hay asuntos en materia tarifaria que todavía no se solucionan, hay deformidades en lo que respecta a costos eléctricos, como que todavía se cobra o se carga a este costo energético alumbrado público que en zonas rurales es inexistente, no debería cobrarse porque es ilegal cobrar un servicio o una tasa por un servicio que usted no recibe. No se diga el famoso servicio de recolección de basura, que todos los GATS lo cobran y lo colectan de tarifas, incluidas las tarifas rurales donde no pasa un camión de basura una vez al año siquiera. Entonces, hay ese tipo de situaciones que no permiten que cadenas, como bien señalaba Fernando, aprovecho a darle un abrazo afectuoso a la distancia al amigo de varias décadas ya, Fernando Navi, que realmente no han permitido que cadenas que están haciendo su trabajo puedan realmente aprovechar, por ejemplo, en el cambio de matriz energética, este salto tecnológico que les permita introducirse en estas cadenas eficientes de exportación y que cuando se den estos fenómenos, que sin duda restringen la liquidez, por lo menos lo único que suframos sea la restricción de la liquidez, pero no generemos pérdida, porque cuando se escucha de productores que trabajan a pérdida, esa ya es una situación mucho más grave que la primera que yo describía, pero no se soluciona solamente con la inyección de liquidez, sino se soluciona a través de políticas públicas que fomenten. En zonas donde las tenemos bien identificadas, por ejemplo, Esmeraldas y Manabí son dos provincias que están muy atrasadas frente a los niveles de productividad que logran la gran mayoría de productores camaroneros en Guayas o en el Oro. En el Oro también hay productores que tienen dificultades, pero sin duda la intervención estatal debería enfocarse principalmente, porque también es limitada por sus recursos, en las provincias de Esmeraldas y Manabí, donde todavía los niveles de productividad por hectárea son menores, donde el 90%, 95% de los productores no pueden acceder a financiamiento por distintas condiciones. Entonces, cuando llegan fenómenos como estos, realmente las medidas incluso de corto plazo no solucionan los problemas estructurales y quedamos expuestos o vulnerables a que otro problema el día de mañana vuelva a afectarnos de la misma manera. Hay que recordar que en el caso de Manabí, por ejemplo, hubo el fenómeno derivado, el fenómeno económico derivado de la desgracia del terremoto que se vivió hace algunos años atrás. Entonces, es una provincia que ha venido sufriendo golpes constantes y se requiere de una atención particular. Ha habido atenciones relacionadas con temas de impuestos y demás, pero si usted no genera impuestos porque su actividad no le es rentable, que le digan que no va a pagar impuestos realmente no es una política pública de atención a esos sectores que requieren y demandan algún tipo adicional de intervención. Entonces, es un momento complicado, las señales de mercado empiezan a darse respecto a recuperación de nuestro principal mercado, estamos en estatus o en compás de espera respecto a lo que suceda con Europa, que sin duda compra un importante volumen de camarón desde el Ecuador, España, Francia, Italia ya afectada, España como segundo país afectado también empieza a mostrar señales de debilidad en su actividad económica, Francia con las medidas que ha tomado busca tratar de salirse de ese grupo, pero al estar en una comunidad donde las fronteras son permeables, vemos muy difícil que ellos puedan sortearlo con efectos diferentes a los que ha sufrido Italia y que está sufriendo España. Y luego los Estados Unidos, que está haciendo lo posible por evitar que su consumo se afecte, pero las medidas de restricción de movilización, el cierre de restaurantes, cierre de eventos públicos y demás, afectan al consumo, y eso sin duda también pasará factura en las próximas semanas cuando Estados Unidos empiece a contraer su consumo. Ojalá China no tenga un rebrote, eso no todo está dicho. China, que ha hecho un trabajo excepcional en materia de recuperación de su actividad económica y reducir al mínimo las mortalidades derivadas de este virus, tiene el reto enorme de evitar un rebrote, porque la Organización Mundial de Salud así lo establece. Hay la posibilidad de rebrotes, y en este momento un rebrote, es decir, afectando ya 100% de nuestro mercado, pusiera a la cadena camaronera en una situación bastante complicada,
Entendemos que China está haciendo todo lo posible por evitar aquello y realmente esa es nuestra, digamos, esa es la esperanza que tengamos, que esta recuperación que hemos documentado se siga dando en las próximas semanas para mantener estos volúmenes de exportación que, como decía, y vale la aclaración, Ecuador en los 2 primeros meses del año lleva un promedio de volumen de producción creciente de no menos del 20%, es decir, frente a las cifras de 2019, los 2 primeros meses del año arrojan que Ecuador está produciendo 20% más de camarón, lo está procesando y lo está exportando. Es decir, ahí también hay una tarea titánica de, en este contexto, producir, procesar y exportar 20% más de volumen. Que el precio no nos acompaña es correcto, pero el peor escenario para la actividad camaronera sería que tuviéramos ese 20% adicional, que más o menos son 20 millones de libras adicionales en el mercado, y que nadie las compre y que se queden en el país. El país no consume 20 millones de libras mensuales de camarón. Entonces estamos todavía algo distantes del peor escenario de todos, que es producir y no vender. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por su participación. Habíamos también convenido con usted que también tiene varios compromisos. Agradecerle siempre esa predisposición, y el compromiso está dado. Vamos a seguir trabajando juntos por el desarrollo del país, que es lo que más nos conviene como generador de plaza, empleo y trabajo, como generador y parte fundamental del equilibrio de la balanza comercial que necesitamos, más aún cuando tenemos una economía dolarizada. Así que gracias, y el compromiso de seguir impulsando todos los sectores productivos en beneficio del país. José Antonio Camposano Cedeño. Yo le agradezco mucho por su invitación, Carlos. Aprovecho para enviar un saludo a usted, el agradecimiento, un saludo a Fernando y a todos quienes nos escucharon el día de hoy a través de Contigo Siempre. Siempre será un gusto poder compartir con ustedes estos criterios, y a la orden, como siempre. Fernando. Un abrazo, José Antonio, y reitero mis mejores deseos para usted y para todos los empresarios y personas que trabajan, los trabajadores del sector que están en este momento pasando este duro desafío que enfrenta el sector exportador. Mis mejores deseos y todo, que Dios los acompañe. Mire, Fernando, y escuchando atento a lo que manifestaba José Antonio, y la semana anterior también a Ricardo Herrera como vicepresidente de CEIPA, Cámara Ecuatoriana de Exportadores Industriales de Atún, vamos a insistir, Dios mediante, ojalá entienda el gobierno, no se trata de oponerse por oponerse, ojalá haya la predisposición que ese proyecto de ley económica urgente pueda ser analizado, tratado y votado por partes. Habrá partes que en su gran mayoría no estemos de acuerdo, habrán otros temas que sí son importantes para el país y podamos contribuir y poder darle total facilidad para que se pueda aprobar desde la Asamblea Nacional. Decía, y quién mejor que usted para conocer. Nosotros habíamos planteado un impulso al sector productivo a través de un articulado que permita, hoy día el Ecuador casi el 95% de su generación eléctrica es vía hidroeléctrica, que si no se lo usa, esa agua regresa a su sitio de origen. El Ecuador, entre las 22 horas hasta las 08, es decir, hasta las 8 horas del día siguiente, es el tiempo que menos consume energía eléctrica. Y como es generada por agua, si no se la usa, se regresa a su lugar de origen. Nosotros habíamos propuesto que en ese horario se cobre apenas 2 centavos por kilovatio hora para generar, quienes conocemos algo, la mejor hora para regar para el sector agrícola es en horas de la noche. El sector camaronero, cuando mejor puede bombear sus equipos en sus piscinas camaroneras, es en horas de la noche. El sector florícola, la mejor hora para regar es en horas de la noche. El sector industrial puede promediar entre el consumo en el día y en el consumo en la noche y nos volvemos mucho más competitivos. Pero no entendieron, porque decían que el costo de la energía era mayor. ¿Cuál costo? Si a esa hora no se usa la energía.
Por lo tanto, era importante reactivar y vamos desde ya a plantear nuevamente y vamos a pedir el apoyo de todos los sectores productivos, porque inclusive se genera en ese uso horario una nueva carga laboral, que puede ser la misma, como se usa en muchos países, y usted mejor que nadie lo conoce, el part-time, sino por el mismo trabajador tendrá la posibilidad de tener un ingreso adicional o se crea una nueva franja que permita utilizar mano de obra que tanto necesita el Ecuador. Fernando. Sí, Carlos, celebro que desde la Asamblea Nacional usted esté encarnando esta idea que la escuché hace algún tiempo, años ya, pero que penosamente no había logrado trascender. Técnicamente usted está en lo correcto. Cuando se tiene un sistema hidroeléctrico de generación de energía, los caudales de la madrugada, debido a la curva de demanda, que a esa hora hay muy poca, esos caudales se regresan ociosos al cauce del río sobre el cual se ha provocado la infraestructura hidroeléctrica y se pierden en el mar. Entonces, el consumo a esa hora debiera de facturarse prácticamente a un precio que sería una fracción del consumo cuando toda la carga está conectada, incluso del consumo cuando la oferta hidroeléctrica no abastece y hay que prender después de las 5 o 6 de la tarde hasta las 9, 10 de la noche, plantas térmicas en todo el país o en diferentes puntos del país para abastecer ese pico de la demanda que tiene nuestro consumo nacional, que es entre las 6 de la tarde y alrededor de las 9, 8 y media de la noche. Entonces, ojalá, Carlos, hago los mejores votos para que esa propuesta de reglamentación o de norma pase, porque abarataría los costos de manera efectiva para la producción nacional. Mire, ¿y por qué mediante ley? Porque indudablemente los sectores productivos deben tener la seguridad, pues, que viene un nuevo régimen y le vuelve a cambiar el régimen tarifario, porque indudablemente hay que cambiar la matriz energética, hay que cambiar el sector camaranero, volcaría todo en vez de usar el diésel, que inclusive ahorra hasta hidrocarburos, ahorra el subsidio que hoy día le damos al sector hidrocarburos. Entonces, tendrá que cambiar la matriz y para eso necesita que mediante una ley sepa que en los próximos 5 años no se le va a cambiar el régimen tarifario en ese horario, perdón la redundancia. Entonces, esos son temas que hay que seguir apuntando. Yo creo que retomamos lo que habíamos hablado al inicio de nuestro programa, Fernando. Definitivamente lo hicimos con absoluto respeto, pero lastimosamente es así. Este gobierno ha tenido una planificación, ni en el campo económico, ni en el campo político, no había una dirección. Mire, nosotros ya somos cansinos en repetir. ¿Cuál es el acuerdo que se llegó con el Fondo Monetario Internacional? No lo sabemos, no lo conocemos. ¿Por qué se oculta? Mire, yo soy respetuoso. Viajaba una delegación numerosa e importante a entrevistarse con el presidente Donald Trump hace unas pocas semanas y hablaban que habían logrado grandes objetivos para el país. Y vemos que a un funcionario que parece que le jugó el precio mayor de la lotería sin haberlo comprado, anunció como gran cosa el haber logrado que 200 profesores de inglés norteamericanos vengan a enseñar a los profesores ecuatorianos. Está bien, eso es importante para mejorar. Yo creo que aquí en el Ecuador también hay muchas personas, muchos profesores, muchos maestros que saben también el inglés a carta cabal, pero si eso hay esa posibilidad, bienvenido. Pero no podemos anunciar. ¿Dónde está entonces haber viajado a los Estados Unidos, haberse reunido, haber conseguido? A renglón seguido, no hubo el famoso desembolso que el Fondo Monetario Internacional le debió haber dado ahora en el mes de marzo. Entonces no hay una claridad. Yo advierto, ojalá, y lo hicimos también con total respeto, ojalá no se quiera vender las empresas públicas, que ha sido lo más exitoso dentro del gobierno nacional, el caso del Banco del Pacífico, el caso de CNT, el caso de muchas hidroeléctricas, como se dice en el argot popular, se quiere vender a gallina con peste, no se la quiere realmente darle el valor que se tiene. Y es peligroso, porque hemos visto, por decir, CNT, el año 2019 facturó menos
que el año 2018, pero a cambio entregó más recursos al gobierno nacional. Entonces eso es un claro indicio que se busca algo, menoscabar la capacidad tecnológica, y usted que es como ingeniero electrónico sabe que estamos hablando, cuando se ha dejado de hacer ciertas inversiones que permitían a CNT, una empresa estatal que en los últimos años había venido arrojando grandes cantidades de utilidad al Estado, para seguir apuntando al desarrollo y al crecimiento de estas actividades. Entonces hay que estar atento al pueblo ecuatoriano, a estar atento a que no permitamos que se siga despojando de nuestro patrimonio que es parte de todos los ecuatorianos. Gracias, Carlos, por darme además ese título. Mi hija es la ingeniera electrónica, yo no soy. Usted me ha preguntado qué logramos con Estados Unidos y qué hacemos con las empresas públicas, ¿verdad? En materia con Estados Unidos, lo que quedó flotando es la posibilidad, la apertura que habría en las dos administraciones, tanto la norteamericana como la ecuatoriana, por llegar a un acuerdo de comercio. Eso creo que fue lo relevante. En medio de esto creo que también debemos de identificar un hallazgo, y es la capacidad de gestión de la embajadora Baqui, que creo que también es un elemento que está allí y que debe de ser mejor aprovechado con una verdadera estrategia nacional de apoyo más potente al sector exportador. Yendo a la pregunta en concreto, pienso que la posibilidad de tener un acuerdo de comercio con los Estados Unidos es interesante para todo nuestro sector exportador. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones ecuatorianas, con un poco más del 20% de ellas, si mal no recuerdo. Lo que también tenemos que tratar es de poner al resto de la institucionalidad a la que tiene que velar por los sectores más vulnerables, lo más eficaz, lo más eficiente posible, para que la apertura comercial no nos cueste social y económicamente y aquellos más pobres tengan que pagar la factura. Ambos brazos, el brazo externo que va a abrirle los mercados a nuestros dinámicos sectores exportadores y el brazo interno que va a preparar a la oferta de los sectores vulnerables no exportadores de consumo nacional a soportar con éxito la arremetida comercial de exportadores norteamericanos que van a venir a vender o a intentar vender sus productos, ese debe de ser el objetivo que nuevamente nos planteemos los sectores públicos y privados para organizar de mejor manera las intervenciones en las cadenas productivas. Todo acuerdo comercial es fruto de una negociación. Si alguien gana algo en el mercado del otro es porque está cediendo algo en el mercado propio. Eso es un acuerdo de comercio. Cuando usted negocia la compra de algo, está adquiriendo un bien, pero tiene que pagar por él. De igual manera, en los acuerdos entre naciones, hay beneficios a cambio de costos. Para que esos costos se minimicen, tenemos que tener expedita, lista, esa capacidad de los gobiernos seccionales y del gobierno nacional para apoyar a los pequeños productores, fundamentalmente en tres áreas: la mejora de su productividad, la transferencia, la segunda es la transferencia de recursos financieros, tecnológicos, de mano de obra, de manera oportuna y conveniente para que ellos puedan sacar adelante sus procesos de productividad. Y tercero, acompañarlos eficazmente en la búsqueda de clientes nacionales, internacionales. En esos tres aspectos, en esos tres grandes áreas de intervención, es que tenemos que trabajar desde los poderes seccionales, desde el poder nacional. En lo seccional, yo tengo mucha esperanza, tengo una alta expectativa de lo que la nueva administración provincial que lidera el prefecto Orlando pueda hacer en materia de fomento, especialmente por los sectores más vulnerables, por el sector agropecuario más rural, que hoy día tiene una conexión muy débil con los mercados, que sufre de mucha intermediación y de
una escasa intervención de los agentes que financian, llámese bancas, cooperativas, están poco bancarizados. Yo espero y hago votos porque la administración del prefecto Orlando, que creo ha empezado con muy buen pie, nos dé frutos en ese sentido y Manabí pueda estar listo para los desafíos que estas aperturas comerciales puedan representarle. El segundo punto, Carlos, que se me quedaba es las empresas públicas, que usted lo refirió. Las empresas públicas tenemos de todo. Tenemos empresas bollantes como las que usted refirió y también tenemos empresas que ya no sabe, ya los gobiernos que las han virado y que las han administrado no saben qué hacer con ellas, que pierden plata pues de manera cuantiosa, repetida y son muy poco viables, por decirlo de alguna manera, en el futuro inmediato. Habrá empresas que lo conveniente sería, especialmente aquellas que no son de una necesidad de bienes indispensables para la economía o para los más pobres, y que pierden dinero, esas debieran de negociarse, pero para ello hay que preparar un buen plan de ventas para saber qué es lo que nosotros podemos ceder y qué es lo que no podemos ceder, qué es lo que vamos a dejar de perder y qué es lo que vamos a ganar. Para eso necesitamos que aquellos funcionarios que van a preparar esos documentos puedan hacerlo con dos características. Deben ser probos y deben de ser expertos en el negocio de esa empresa pública cuyo plan van a diseñar. Esas son mis recomendaciones. Pienso que varias de ellas no son sostenibles. Probablemente al intentar venderlas se encuentren muy pocos interesados, pero no lo vamos a saber hasta no tomar una decisión respecto de aquellas, Carlos. Sí, yo concuerdo fundamentalmente en casi todo lo expresado por usted, Fernando. Nosotros somos amantes de los acuerdos comerciales que son diferentes a los tratados de libre comercio. El tratado de libre comercio para nosotros sería mortal. Ya hemos vivido los ejemplos de nuestros países vecinos de Colombia, los problemas que tuvo especialmente en el sector agrícola, ¿cierto? El tratado de libre comercio está la mejor demostración de lo que hemos logrado con Europa. Haber firmado ese acuerdo comercial es un doble vía, por decir, se me ocurre en este momento, la importación de vehículos, cada vez el costo se va bajando y va habiendo una diferencia enorme con el resto del mercado por las conveniencias que hay con la Unión Europea, y de igual manera nuestros productos ingresan al mercado europeo con aranceles que cada vez se vuelven mucho más competitivos. Y usted decía algo, efectivamente, en nuestro principal destino de carácter individual es Estados Unidos. Alrededor del 30% de las exportaciones de forma global se hacen hacia los Estados Unidos, seguido de la Unión Europea de una manera corporativa. Es importante mantener estos mercados, por eso que nosotros estamos haciendo todas estas actividades para precautelar, para buscar mecanismos que permitan ir impulsando el desarrollo de las actividades productivas como generador de plaza, empleo y trabajo para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Nosotros en varias ediciones de este programa inclusive hemos tenido a profesionales de la salud para que nos den sus criterios en nuestras redes sociales, en nuestra radio fraterna Contigo Siempre. Permanentemente invocamos a la tranquilidad, lo que usted señalaba, a tener los mínimos planteamientos de salud, de higiene, lavarnos bien la mano, evitar comer comida en la calle, tratar de mantenernos en casa y no ir a los dos extremos, es decir, mantener esas costumbres de salud que nos permitan cuidarnos, controlarnos y indudablemente siempre utilizar los mecanismos oficiales, en este caso el Ministerio de Salud como rector de la política pública que permanentemente está dando los anuncios. Si Dios lo permite, el próximo sábado llevaremos a cabo nuestro programa 265 desde algún lugar, parroquia, comunidad, cantón o provincia de nuestro querido país. Aquí finaliza Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.